Josué 1:8 nos da una de las claves para poder reconocer o para poder profundizar en el reconocimiento de la voz de Dios. ¿Sí? Nos da una enseñanza que no la da Josué. Algo que me atrapa de esta palabra es que esta enseñanza no la da Josué, sino Dios mismo le da la orden a Josué. Entendamos y pongámonos en contexto de que Josué iba a ser la persona usada para guiar una generación. Amén. Josué era la persona que Dios planeaba usar como vocero de Dios, como parte del que conduzca a un pueblo a llegar a cumplir las promesas de Dios. Así que quiero que puedas encontrar un paralelismo con tu vida. Josué es un ejemplo para nosotros. Si vos tenés esa promesa, que es la que he visto que se han apropiado muchos de ustedes en estos altares, de decir: yo voy a ser uno de los pregoneros de esta generación, voy a ser uno de los voceros de esta generación, voy a ser uno de los usados en esta generación. Y yo sé que parte de uno de tus anhelos, de tus deseos, es ser usado mediante y conforme la voluntad de Dios. Sé que tu mayor temor en este tiempo es moverte en la carne, es moverte según tus indicios, es moverte según tu parecer, es moverte según tu inteligencia. Lo sé, lo discierno, se puede ver espiritualmente. Por eso es que Dios desató tantas promesas sobre tu vida. Si no, Dios no lo hubiese hecho. Nunca hubiese soltado una palabra sobre una persona que quisiera ser nocivo, destructivo, o mucho menos robarle la gloria a Dios. Entonces, si podemos entender que vos y yo somos Josués en esta generación, ¿no? Llamados por parte de Dios a guiar, a conducir, a impulsar, a acompañar a personas a cumplir el propósito de Dios, como era el ingreso a la tierra prometida del pueblo de Israel. Dios mismo le da una orden a Josué. No es algo que Josué entró en la mente, no es algo que mágicamente un día se despertó Josué y dijo: a ver qué es lo que Dios tiene para darme, sino es algo específicamente que Dios detalló para Josué. Y dice lo siguiente: fíjate que a cada una de las órdenes, alguien que ustedes, vamos a meternos un poquitito en el contexto, ¿no? Moisés había muerto y a Josué no le quedaba otra, ¿no? Quizás algo así como te encontrás vos. No hay otra persona y bueno, Dios quiere usarte a vos en tu familia, Dios quiere usarte en tu iglesia, Dios quiere usarte con esas vidas, porque bueno, no hay alguien mejor quizás, no hay nadie a la vista. Y Dios le da una promesa, ¿no? Le da una promesa a Josué, quizás como te promete hoy a vos. Le dice el versículo 5, por ejemplo: nadie podrá hacerte frente mientras vivas, porque yo estaré contigo, así como estuve con Moisés. Y si querés, como Moisés, ponele el nombre de tu autoridad, ¿no? Así como estuve y estoy con tu pastor, así voy a estar con vos. Y miren qué hermosa promesa, dice: no te fallaré. Estoy en el versículo 5. No te fallaré, qué hermosa frase de Dios, ni te abandonaré. El Señor sigue, ¿no? Sigue dándole instrucciones y le dice: sé fuerte y valiente. Versículo 6: porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Porque no te apropias de eso. El Señor te dice: vas a ser quien guía a esta generación a tomar posesión de todas las promesas que Dios desató para los últimos tiempos. ¿Cuántos pueden decir: eso es para mí? Está hablando de mí ese capítulo. Dice el versículo 7: sé fuerte y muy valiente. Y ahora fíjate esto: ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés, quien representa la doctrina o el antiguo pacto, ¿no? Quien representa los mandamientos, quien representa las ordenanzas de Dios, te dio. Así que sería algo así como: ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que yo te di.
Dios te sigue diciendo, no te desvíes de ello. O sea, una vez que Dios te da una instrucción, no es para entretenerte, no es porque está aburrido y dice, no tengo con quién hablar, no hay nadie en el cielo que me escuche, así que lo usé a este ser humano como para hacer catarsis. Cuando Dios te habla es para que obedezcas, y sigue diciéndote, no te desvíes. Una vez que marqué un camino para vos, una vez que tracé un rumbo, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, entonces te irá bien en todo lo que hagas. ¿Por qué me va mal en lo que hago? Porque nos hemos desviado o no hemos escuchado a Dios directamente, no le hemos obedecido. ¿Por qué me va mal en esta área? Porque te desviaste de la voluntad de Dios. Y Dios te dice, no te desvíes. Versículo 8, que es el que voy a profundizar unos minutos y luego vamos a orar. Pero quiero que aprendas a reconocer la voz de Dios. Dice el versículo 8, estudia constantemente este libro de instrucción, o sea, la Biblia. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Fíjate que es condicional, dice solamente entonces, ¿cuándo? Cuando estudies, solamente entonces, cuando no te desvíes, solamente entonces, cuando tengas cuidado de obedecer lo que Dios te dice, entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Vuelvo a leerlo. ¿Cómo estudio la palabra de Dios? ¿Cómo puedo reconocer la voz de Dios? ¿Cómo puedo escuchar a Dios este tiempo? El versículo 8 te da una clave. Estudia, ¿cuándo? Constantemente, no ocasionalmente, no los domingos cuando tengo culto o cuando me toca la casa de oración. Estudia constantemente la Biblia, medita, y ahora vamos a ver eso, medita en ella, o sea, en la Biblia de día y de noche. Asegúrate de obedecer todo lo que allí está escrito. Es la única forma, podemos parafrasearlo diciendo, es la única forma en la que vas a prosperar y te va a ir bien en todo lo que hagas. Una de las cosas, vos me decís, Gaby, necesito reconocer la voz de Dios, o quiero aprender a escuchar a Dios. La palabra de Dios le da una orden a Josué, le dice, Josué, necesitas dirección, Josué, necesitas saber cómo transitar y llevar adelante un ministerio. Josué, ¿querés saber cómo llevar adelante los propósitos y las promesas que yo desaté para este pueblo? Josué, ¿querés hacer las cosas bien? ¿Querés que te vaya bien? ¿Querés prosperar? ¿Querés la unción de tu pastor? ¿Querés la unción de tu patriarca? Entonces, dice la palabra de Dios, estudia la palabra, estudia la Biblia, estudia. El estudiar indica, uno no cuando estudia la Biblia no es que agarre un texto, lo lee, ¿no? Nadie estudia para el colegio agarrando no sé, yo lo hacía y me fue re mal, repetí no sé cuántas veces cuarto año. Yo agarraba, lo leía una vez a la noche y me iba a acostar, ya está, ya me lo acuerdo, y lo leía una vez y me dormía, pensando que de esa forma estaba. Claro, el otro día llegaba el momento del examen y no me acordaba nada. No me servía para nada lo que había leído el día anterior, así como para decir ya lo hice, porque en el momento en el cual yo estaba en la prueba, no tenía idea cómo resolver esa prueba, no tenía idea para dónde salir corriendo, y muchas veces nos ocurre eso. Llegan las pruebas a nuestra vida, llegan esos conflictos y no tenemos idea para dónde salir corriendo, porque no hemos estudiado su palabra. Así que una de las cosas para aprender a reconocer la voz de Dios, para poder tener esa respuesta en medio de los momentos de prueba, es el de su palabra. Fíjate que el versículo siguiente, sería la oración siguiente, dice, medita de día y de noche. Es muy importante. Ezequiel, mi hermano, que es mi pastor, siempre aconseja tener los tiempos con Dios por la mañana, porque por la mañana es la primera información que entra a nuestra mente. Personalmente yo soy del tipo de personas que no lo tengo a la mañana, lo tengo a la madrugada y tengo que hacer doble trabajo. ¿Por qué? Porque la orden de Dios es meditar en su palabra
de día y de noche. Entonces, ¿qué tiene que hacer Gabriela Facio? ¿Qué es lo que te aliento a que vos puedas hacer este tiempo? Yo a la noche tengo mi tiempo con Dios, leí esa palabra, la desmenucé así como lo estudiamos ayer, encontré ese rema dentro de ese logo, lo preparé ahí en mi super cuaderno con el Señor, pero al otro día, apenas me levanto, necesito refrescar eso que estudié o que profundicé la noche anterior y necesito comenzar a meditar en eso. ¿Cómo medito en su palabra? ¿Cómo medito en una promesa de Dios? ¿Cómo medito en lo que entendí que fue rema de Dios para mi vida? Perdón que sea tan básica para hablar, pero aquellos que me conocen y que quizás son algunos príncipes o princesas mías, saben que no soy una persona muy elaborativa o muy inteligente, así que voy a intentar decirlo de la forma más simple. Es como cuando, por ejemplo, vos tenés una charla con alguien que te gusta y te dice algo que no terminaste de entender. Entonces, ¿qué haces o qué hacemos? Generalmente empezamos durante el día a pensar en qué quiso decirme, qué me habrá querido decir. Pero ¿a qué llegaba todo esto? ¿Nunca te pasó, no? Quizás hasta discutiendo con alguien, teniendo una charla con algún familiar, resolviendo algún tema, que alguien te responde algo que te descuajeringa, ¿no? Algo que te saca así como de las casillas y uno está todo el día. ¿Pero qué me habrá querido decir? Pero para ver, cuando me lo dijo, ¿cómo me lo dijo? Y uno piensa en la cara, uno piensa en qué palabras usó, uno piensa en cuál era la actitud cuando me lo dijo, uno piensa, ¿no?, en qué momento. Eso es meditar. Hasta que después pasa un tiempo y uno dice, lo que quiso decirme era tal, ¿no? Quizás, como a veces siempre cargamos a los varones que tardaron 3 años después, cayeron y dijo, eso era una indirecta, quería decir que le gustaba, y ya pasaron como 3 años después de ellos meditar. Eso es meditar en su palabra. Yo tomo un texto bíblico. Por ejemplo, digamos que Dios me habla rema, ¿no? Me habla fuerte. ¿Se acuerdan que era el rema? Esa frase que Dios, ¿no?, me dice detrás del logos. Y me dice, por ejemplo, sé fuerte y valiente. Y en el versículo 7 dice, sé fuerte y muy valiente. Entonces, esto me habló y yo siento que Dios, hay algo ahí que quiere decirme, algo en mí arde. De repente, esas palabras, como vimos ayer, así como en esa sopa de letras, ¿no?, se formaron y tuvieron sentido. Encontré esas palabras, pero yo me levanto al día siguiente o comienzo el día pensando en por qué Dios me está diciendo que sea fuerte y valiente. ¿Por qué fuerza, Señor? ¿Por qué necesito ser fuerte? ¿Qué características tiene una persona fuerte? ¿Qué es lo opuesto a una persona fuerte? ¿Y en qué momento se necesita ser fuerte? ¿Ante qué tengo que exponerme para mostrar fuerza? Y uno comienza a hacer preguntas, y uno comienza a meditar, y uno comienza a intentar profundizar. Eso es meditar de día y de noche. Es hasta el momento en el cual uno comienza a desglosar detalle a detalle y encuentra el por qué, encuentra el cómo, encuentra el para qué, encuentra el qué quiso decir, ¿ok? Entonces, cuando Dios le tuvo que aconsejar a Josué, le tuvo que dar la estrategia para que le vaya bien, le tuvo que dar la estrategia para prosperar, le dijo, estudia la palabra. No solo la estudies, no es que la leo y me fui a dormir, ya está, qué hermoso, fue un refrigerio para mí. No, estudiar esa palabra y meditarla, ¿cuánto? De día y de noche, hasta verla desglosado. Va el tercer punto. Gaby, quiero saber cómo reconocer la voz de Dios. Perfecto. Primero, estudia su palabra, estudiala constantemente. Segundo, medita en esa palabra de día y de noche. Tercera cosa, obedece lo que sea que Dios te haya dicho. Si yo no sé honrar el hecho de que Dios me hable, estudiando en eso que Él me dijo, meditando en eso que dijo, ¿no? Es como la persona que estamos, yo tengo una característica, mi mamá es mucho peor que yo, pero tenemos una característica las dos, mi hermano igual, menos mi papá, de que yo no puedo mantener una charla mucho tiempo con alguien. Es como que mi mente tiene un límite de atención. Entonces vos estás hablando conmigo y yo te puedo escuchar los primeros 3 minutos, ¿no? Y después ya es como que me voy y me distraje y me fui. Y yo sé que eso le es una falta de respeto a muchas personas.
Y sé que eso es hasta ha hecho que personas no quieran sentarse a hablar conmigo, o que cuando se sienten a hablar conmigo me hablen todas las cosas rápido, porque saben que mi atención dura 3 segundos, ¿no? 3 minutitos. Qué irritante que es sentarse con alguien como yo. Alguien que se distrae, alguien que no sabe honrar lo que le estás contando, alguien que no toma en valor, alguien que le contaste algo, ¿no? Y de repente pasaron los días y le decís, che, ¿te acordás de eso que te dije? ¿Vos de qué? ¿Cuándo me lo dijiste? ¿Qué pasó? Automáticamente esa persona no va a querer hablarte más. Eso ocurre con el Señor. Cuando Dios nos confía una frase, cuando Dios nos confía una enseñanza, cuando Dios nos confía una palabra, es para que la valoremos, la atesoremos, la escudriñemos, meditemos en ella, para que al momento en el cual Él venga y nos diga, ¿te acordás, Micaela, cuando te dije tal frase? ¿Te acordás, Leonel, cuando en tal altar te dije tal otra cosa? ¿Te acordás, no sé, Juan, cuando en la palabra de Dios encontraste tal otra cosa? Uno le diga, sí Señor, sí me acuerdo. Es más, no solo me acuerdo, lo tengo anotado, lo anoté en este altar y estuve meditando, tuve muchas preguntas con eso. Qué bueno, Señor, que sacaste el tema, porque tengo muchas disyuntivas con esto. ¿Será que esto que analicé es así? ¿Será que esto que analicé es allá? Cuando Dios encuentra una persona que sabe honrar, meditar, estudiar lo que Él dice, entonces automáticamente desata más palabra. Dice, qué gusto hablar con esta persona, qué gusto que sepa honrar lo que digo, qué gusto que valore lo que yo le compartí, qué gusto. Y ahí esa persona, así como lo hacemos nosotros naturalmente, si nosotros que somos hechos a imagen de Dios sabemos disfrutar el sentarnos con alguien que puede recordar lo que dijimos, que supo valorar, que se mete en tema, que profundiza en lo que le hemos hablado, cuanto más a Dios. Amén. Y el tercer nivel es obedecer. Cuando Dios nos habla, y esto para recién aprender a reconocer la voz de Dios en la Biblia, después vamos a ir, ¿se acuerdan que ayer les dije hay más formas de las cuales Dios habla? Estamos comenzando con la que si con esto no podemos, no vamos a alcanzar el resto. ¿Amén? Entonces esto es como lo básico. Cuando Dios me habla y yo sé honrar esa palabra, estudio esa palabra, la recuerdo, la memorizo, la escribo, la analizo, la medito día y noche, ¿no? El Señor vuelve a sacarme a colación ese tema. Luego comienza la tercera etapa que tiene que cumplirse y concluirse, que es la obediencia. Personalmente, hay un discípulo amado, digo uno, y yo sé que muchos de ustedes van a sentirse ese discípulo amado. Le hablo a mis discípulos. Si vos no sos discípulo mío, que no te quepa el poncho. Que hay ciertas cosas que yo no tengo drama en escuchar, pero automáticamente me cierro y no quiero escuchar más a esa persona. Y le digo, ya está, no tenemos nada más de qué hablar. Cuando esa persona viene, me habla, yo le doy la solución, le digo, accioná así o accioná así. Y esa persona dice, sí, lo voy a hacer. Y luego hace cualquier cosa. Y viene y me dice, hice cualquier cosa, o viene llorando, con los mocos que le chorrean porque hizo un desastre. Ahí automáticamente, Gabriela, me sale esa paternidad de Dios, donde le digo, ¿sabes qué, amor? No vamos a hablar de esto, porque este tema ya lo hablamos y yo ya te dije que tenías que hacer. ¿Hiciste lo que quisiste? Bueno, la respuesta sigue siendo la misma. Hacé lo que te dije que tenías que hacer. Diferente es a charlar con alguien que cuando yo le digo algo que tiene que hacer, en el momento me la pelea. ¿Pero por qué? Y yo quiero hacer esto, y yo quiero hacer lo otro. No, pero yo pienso así, pero yo pienso así. Ese tipo de persona no me molesta, ese tipo de persona yo le sigo hablando. Sigo debatiendo, porque es una persona que analizó, que razonó. Esto llévalo en el mundo espiritual, que meditó en lo que yo dije, que vio pros y contras, que fue ahí, ¿no? Nutriendo y peleando con esa palabra, hasta que tiene argumentos tales para presentarse delante mío. Así como Abraham, ¿viste? Decir, Señor, pero no, si solo hubiera 10 justos, 5 justos, y vamos bajando, ¿no? Alguien que me pelea la palabra, yo no tengo drama, lo seguimos discutiendo. El problema es cuando dicen, sí, ay, qué lindo, sí, qué bueno, lo voy a hacer. Y luego hacen un desmadre. Hoy automáticamente uno no va a continuar una charla que ya empezó, ya dijo que tenía que ocurrir. Es una charla terminada, anda a hacer lo que tenés que hacer. Y eso ocurre con el Señor. Dios no va a volver a conversar de temas que ya habló. No va a volver a sacar a colación temas que ya te dijo obedecer.
Temas que ya te dio la salida y te mostró para dónde tenías que salir corriendo. Entonces, la primera etapa es honrar con quién estoy hablando. El segundo es estudiar esas palabras. Tercera, meditarlas. Y cuarto y última, obedecerlas. Gruñendo, pataleando, caprichoso, lo que se te ocurra, pero obedecerlas. Porque es confiar en que Él ve el panorama completo. Es otra forma de honrar sus palabras y sus consejos es obedecerlos. ¿Cómo puedo escuchar a Dios? Hacelo de esta forma. ¿Cómo puedo reconocer la voz de Dios? Hacelo de esta forma. Estamos yendo de la base para arriba. Aprovecha el ministerio profético en mí. De abajo para arriba va a ser la forma en la cual estamos construyendo. Ayer vimos la diferencia entre logo y rema. Vimos cómo se lee la Biblia, cómo es la forma de leerla. Hoy estamos viendo cómo se estudia la Biblia, cómo se analiza la Biblia.